ahora. Pero aprovecha En la FFT, ¿ya? el voltaje continuo, aparecen unos picos de voltaje. Sí. ¿Qué es lo que son esos? Armónicos. ¿Son armónicos pero en continuo? Son armónicos en continuo. Lo que pasa es que los armónicos se definen para cualquier señal que es periódica. Entonces, si usted tiene una señal de este tipo, pensemos por ejemplo en el rectificador de 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted tiene esa señal, es el lado de continua, pero esa señal que está ahí no es constante. Entonces, cuando usted saca la FFT, lo que encuentra es que esa componente ahí, que es constante, aparece aquí en el eje 0. Yo les dije, ¿cierto?, que tenían que poner siempre la FFT en lineal y que parta de 0, no es logaritmo. ¿Ya? Esa componente de ahí, al medio, es esa que está ahí. Y estas olas que están dando vuelta alrededor de eso aparecen como otras componentes. ¿A dónde aparecen? En la sexta, en la doceava, en la 18. Me imagino que eso es lo que está preguntando. Sí, y cuando usted pide calcular el voltaje, el THD de voltaje, ¿es ese? No, el THD del voltaje de entrada. No, porque ese no tiene distorsión. No, no tiene. Es para que vean en el fondo de que no tiene distorsión, pero la corriente sí lo tiene. ¿Ya? Sí, el de corriente sí. Y como la corriente lo tiene, pero el voltaje no lo tiene, les tiene que nacer del alma esto, del alma eléctrica, de que hay potencia reactiva de distorsión. Tiene que haber. Entonces, tiene que haber un Q. Claro, entonces si el THD de voltaje, lo voy a hacer en forma de lógica, y el THD de corriente es igual a 0 y este es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que tenemos P y podemos tener Q y tenemos S. Pero si el THD de voltaje es igual a 0 y el THD de corriente es distinto a 0, o sea, la corriente está distorsionada, entonces vamos a tener P, Q, S, pero además vamos a tener una componente reactiva de distorsión. P existe en cualquier frecuencia, siempre existe la fundamental, sí. Q es siempre la fundamental, S en cualquier parte y la distorsión viene por todos los armónicos. Y esa se calcula con... Se calcula con los armónicos. Porque usted cuando saca S, ¿qué es lo que saca? BRMS por IRMS, y como esto es trifásico lo tiene que multiplicar por 3, ¿cierto? La potencia, ¿cómo la saca? La potencia es lo que le entrega, y a quién le entrega potencia, se le entrega la carga, eso es la resistencia, tenemos solamente una resistencia por la corriente que está en el lado de la carga, la resistencia, pero la componente RMS y al cuadrado. Entonces ya tiene P, ya tiene S. ¿Cuál es el factor de potencia? Es igual a P dividido por S. ¿Ya? ¿Y cuál es el desplazamiento del factor de potencia? Ahí tiene que mirar. ¿Ya? Tiene que mirar. Si existe solamente P, disculpen, esto es P, ¿cierto? En la componente fundamental, dividido por S, pero en la fundamental. Solo en la fundamental. Y esas son las diferencias. ¿Ya? Si usted tiene, de que esto solamente tiene componente en la fundamental, el factor de potencia es idéntico al desplazamiento del factor de potencia. Sí. En este caso no lo tiene. Claro, pero en frecuencia cero, o sea, en ángulo cero sí, debe ser, No. Ya que están en línea los dos. El factor de potencia es 0,90 Tendría y algo, 0,96, ¿cierto? Y el desplazamiento unitario. 0,96 y el de abajo, el de El desplazamiento unitario. Y en el otro caso lo que aparece es que aparece con el desfase, ese desfase del voltaje y la corriente, y el desplazamiento del coseno de alfa. Y ¿Pero con qué valores se ingresa la fórmula de abajo? La potencia la tiene en el lado continuo, tiene la corriente RMS, y la potencia variante es el valor RMS de la componente voltaje en la fundamental por el valor RMS de la corriente en la fundamental. ¿Y eso usted dónde lo ve? En la FFT. ¿Pero tomo solamente la fundamental para sacar el de abajo? Claro, porque el S es en la fundamental. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está ahí lo mismo? ¿En la misma? Alguien me mandó una pregunta. Y tengo que mandarles un correo. No me sirve, no va a ser bien evaluado que ustedes copien respuestas. Tienen que copiar el procedimiento. La tarea se desarrolla a mano.
¿Ya? ¿Pueden usar el computador para realizar los cálculos? Sí. Háganlo, se los recomiendo. Pero la tarea se desarrolla a mano, es decir, las expresiones tienen que estar porque yo lo que tengo que evaluar es conocimiento. ¿Ya? Se evalúan resultados de aprendizaje. Si usted se equivoca en un número y yo veo que la expresión está correcta, eso lo tiene bueno. Si usted aparece con resultados, no tengo cómo evaluar su resultado de aprendizaje. Se lo tengo que colocar mal. Alguien el semestre pasado, no sé si fue alguno de ustedes, me entregó una tarea que justamente el procedimiento estaba correcto, pero la respuesta estaba en error, porque cuando la anotó se equivocó. Profe, pero por ejemplo, para terminar el punto, y lo que hice fue obviamente ponerle malo, se fue a quejar o fue a revisar porque tenía mala nota, le dije, sí, lo que pasó aquí es esto, explícame. Cuando me dijo, no, es que aquí me di cuenta que me equivoqué, el resultado de aprendizaje estaba, así que se lo tengo que colocar, bueno. Entonces, por ejemplo, cuando quiere calcular RMS, por ejemplo, tiene que colocar toda la fórmula total. ¿Cómo? Con todo Con lo armónico hasta que dijimos. ¿Ya? Va a haber una pequeña diferencia con el valor RMS real, pero como tomamos harto armónico y después cada vez son más pequeños, realmente esos pequeñitos no le van a afectar, le van a afectar decimales. Pero por ejemplo, si uno le coloca en la fórmula de RMS, si coloca, no sé, por darle un ejemplo, a frecuencia 50, a 250, a 300, y de ahí le coloca la última y le da el resultado. No entendí. Es que para no colocar todos los valores dividido por raíz de 2, la suma de todos esos valores, colocar 3 o 4 valores y colocar los... ¿Hasta qué armónico dijimos? 30. Hasta 30. Háganlo. Des el trabajo, súfralo una vez en la vida, después hacer el instrumento. El factor de potencia por desplazamiento, profesor, es... Dígame, disculpe. Es que lo que me queda dando vuelta es que se supone que yo tengo el factor de potencia como total, por así decirlo, es el factor de potencia generado por los THD más, o sea... No, por los valores RMS completos. Por los valores RMS de la señal completa. En alterno. En alterno, sí, en alterno. Pero la potencia activa, usted en el lado alterno no le es tan fácil verla, con las señales que tiene. ¿Ya? Pero usted sabe cuál es el único elemento que está quemando potencia en ese La circuito. resistencia. La resistencia. ¿Sí? Y usted puede ver la corriente, ¿cierto? Sí. Y puede sacar el valor RMS de la corriente. ¿Qué es cierto? Profesor, ese RMS es la total, ¿cierto? ¿O no? ¿O tiene que ser? Si yo calculé el RMS con los armónicos del 1, por así decirlo, del 1 al 29, y saqué el RMS, y si tengo que multiplicarlo por la resistencia, ¿no? Claro, pues porque potencia es igual a corriente RMS al cuadrado por la resistencia. Solamente con eso. Sí, ¿es corriente RMS? O sea, Solamente con la fundamental. no. No, ¿qué es fundamental? RMS. ¿Qué es lo que es la RMS? La sumatoria de las componentes, ¿cierto? Etcétera. Recuerden que la componente continua, cuando se mete en un RMS, se queda como continua porque no hay amplitud, no queda dividido por raíz de 2. Solamente las sinusoidales quedan divididas por raíz de 2. Esa es la diferencia, que en la parte de la parte alterna se divide por raíz de 2 y la otra no. No, pero obvio, ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí van a tener un valor, le voy a poner B0, B6 y B12, ¿cierto? Estas de aquí sí son sinusoidales. ¿Ya? Por lo tanto, el valor RMS de esta es 6 dividido por raíz de 2. Sí. Esta, ¿cierto? Es B6, disculpen, B12 dividido por raíz de 2. Pero esta de acá no es sinusoidal, es continua. Por lo tanto, su valor RMS, ¿cuánto es? B0. Están más perdidos. Sí, es que es difícil entender, a mí me ha costado entender el concepto de desplazamiento de factor de potencia versus factor de potencia. Sí, es que cuesta entenderlo porque ustedes están acostumbrados a trabajar siempre con estos dos valores iguales. ¿Ya? Y eso es lo que les dije. Acá tenemos que mirar formas de donde tenemos que entender series de Fourier, no entenderlas, sino que entender lo que significan, porque no tenemos lamentablemente más sinusoidales en la fundamental solamente. ¿Ya? Ustedes meten un convertidor y ese convertidor va a meter armónico. Y es lo que le he dicho todo este tiempo, va a meter armónico. Por lo tanto, los cálculos hay que acoplar el efecto de los armónicos. ¿Y qué es lo que hace el efecto de los armónicos? De que usted, ¿cierto?, ya no tiene una corriente sinusoidal, sino que tiene una corriente distorsionada y le tiene que calcular el valor de RMS. ¿Por qué? Porque todas las expresiones están calculadas en valor de RMS.
Aquí aparece también lo que siempre digo, y algún día va a llegar una persona que me va a callar la boca, pero la potencia aparente es una mentira. ¿Está grabando, cierto? Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque la potencia, ¿cierto?, es la derivada del trabajo, es la derivada de la energía. Y lo que realmente pasa para sacar entonces la potencia en un sistema eléctrico es una partícula con una carga Q moviéndose a una velocidad definida, ¿cierto?, en un campo eléctrico. El campo eléctrico genera una diferencia potencial, la partícula tiene una carga, una velocidad, tenemos un flujo de corriente, por lo tanto, y eso, ¿cierto?, ese desplazamiento de la partícula en el campo eléctrico es un cambio de energía y en el tiempo es potencia. V por I. V por I. Pero en un sistema alterno donde está cambiando, usted multiplica V por I en los valores RMS cuando lo saca y no le da. Si la corriente se le desfasó, no le da. Entonces ahí aparece todo este concepto. Es de alguna forma esto de idea, ¿cierto?, las características del V por I de la partícula moviéndose, ya en un sistema alterno donde aparecen los valores RMS, pero después alguien dijo, oye, cuando se tomaron los valores RMS, perdimos la información del ángulo. Y no es la potencia. ¿Y por qué no es la potencia? Porque también lo vimos, ¿cierto?, en la parte cuando hay inversores, cuando yo tengo un elemento acumulador, ese elemento acumulador es capaz de devolverle potencia a la fuente. Y esa potencia que va al acumulador y el acumulador me la devuelve es lo que llamamos potencia reactiva. ¿Hay un flujo de corriente por efecto de esa potencia? Por supuesto. ¿Esa potencia me produce trabajo útil? No. Porque yo se lo paso y después me lo devuelve. Entonces, para evitar, el tema del rizado que genera la bobina al comienzo, ¿en cuánto tengo que dejar el reloj? Dele un segundo. Dele un segundo. Si anda con el computador aquí, lo podemos ver después. Yo no digo por eso. Profesor, una última consulta. Entonces, el DFB solamente lo saco con la fundamental, ¿cierto? ¿Cómo? El DFB. Claro, solamente es la fundamental. Solamente la fundamental. Claro, ¿Qué solamente es tal? la fundamental. Entonces aquí toma, va a la FFT, en la FFT de voltaje le tiene que haber dado, ¿cierto?, este valor, un P, lo divide por raíz de 2 y tiene el RMS. Va a la corriente, ¿cierto?, le van a aparecer con los armónicos en torno a las sextas y las doceavas, toma estos valores y saca la corriente RMS, ¿cierto? Cuando tiene esta corriente RMS completa, ¿cierto?, y tiene este voltaje RMS, que es facilito, ¿cierto?, y lo multiplica, tiene la potencia aparente completa. Pero si usted toma solamente este valor RMS y solamente este valor RMS, es decir, ¿cierto?, el V1 RMS y la corriente 1 RMS, y se olvida de estos armónicos cuando saca eso, y los multiplica, lo que obtiene es potencia aparente, pero es la fundamental. Y esa es la que ve aquí. Esa es la que ve aquí. ¿Ya? Y como el sistema solamente es capaz de pasar potencia activa en la fundamental, esa misma potencia activa. Como este numerito de aquí va a ser más chico que este numerito de acá, ¿ya? Porque cierto, este numerito de acá tiene componentes en corriente mayores, el factor de potencia va a ser menor, pero el desplazamiento del factor de potencia puede ser mayor. Entonces, la potencia vectorial de fase, pues, ¿Cómo? sería en la potencia fundamental, en la activa, igual ocuparía el coseno del desfase, Es que no tiene el coseno. Ok. Ese es el punto, no tiene el coseno. Si usted tiene una señal distorsionada, no tiene el coseno. ¿Dónde va a mirar un coseno ahí? La P se calcula con la carga, dijo. ¿Ah? La P se calcula la resistencia. Sí. Solo la resistencia, con la corriente RMS. O sea, no hay coseno fijo. Es que en realidad hay un coseno ahí escondido, pero usted no lo puede ver. No lo puede ver. Sí. ¿Ya? Usted descompone con la FFT y sí lo puede obtener, pero no es tan fácil verlo. Entonces, ¿cómo lo puede obtener? Dando vuelta acá. Esto de aquí, si es el coseno, de nuevo, si yo sacara la descomposición por Fourier y sacara la amplitud de los ángulos, ahí sería el coseno F, acá abajo, porque tengo dos sinusoidales desplazadas. Pero aquí tengo una sinusoidal, aquí es cierto la potencia aparente, tengo una sinusoidal que es la de voltaje, que de nuevo, el mal concepto, pero para que entiendan, sinusoidal perfecta, ¿cierto? Sin ningún armónico, y la corriente tengo una cuestión totalmente continua. Entonces, ¿con qué saco el desfase? No tengo cómo agarrarlo. Y de nuevo, estas diferencias de potencia al final, ¿dónde están metidas?
Porque no, la potencia reactiva se define para la fundamental. Es la potencia de distorsión, que también es potencia que va y vuelve, pero por efecto de los armónicos. ¿Ah? El último punto, porque ustedes son eléctricos y eléctricas, ¿cierto? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan este concepto? Porque ustedes no ven el equipo de electrónica de potencia, o al menos así yo consigo el ramo. Ustedes no van a ver el equipo electrónico de potencia, ustedes van a ver una red eléctrica donde el cliente puso equipos, ya varios equipos, y en esos varios equipos pueden haber o no pueden haber equipos de electrónica de potencia. Si no hay equipos de electrónica de potencia, lo de toda la vida. Pero si hay equipos de electrónica de potencia, ustedes van a ver la corriente y va a estar hecho bebé, toda distorsionada. Y ahí tienen que sacar, ¿cierto?, todos estos conocimientos de la caja de herramientas para entender, ¿cierto?, por qué está distorsionada, qué es lo que está pasando, y más allá, ¿cierto?, ver si es que los armónicos están donde deberían estar. Entonces, si da, por ejemplo, usted una red eléctrica y se pilla un segundo armónico dando vuelta, debería ser caso. O está midiendo mal, o hay un equipo que está haciendo falla. Profe, perdón, porfiado, pero ¿cómo sacar los dos factores de potencia? No es voluntario. ¿Cuál es el factor de potencia? Porque Este es toda la potencia dividido por la potencia aparente. Y esta potencia aparente toma el voltaje de RMS y la corriente RMS de toda la señal. en el lado de continuo. Siempre en el lado alterno. Ah, no. La potencia activa, disculpen. La potencia activa es en el lado continuo, en la resistencia, por la corriente RMS en la resistencia. Al cuadrado. Y la potencia aparente en el lado de alterno. ¿Ya? Porque ¿quién le pasa la potencia a esta resistencia? El lado de alterno. Si no tengo otro elemento que me dé potencia en el circuito. Entonces, ¿de dónde viene esta potencia? Tiene que venir desde el lado de alterna. Y en el lado de alterna, SS, que tiene todos los armónicos, es el voltaje RMS y la corriente RMS. Y saca el factor de potencia. El desplazamiento del factor de potencia, la misma potencia. ¿Ya? La misma potencia Gracias, fundamental. activa, ¿cierto? Pero la potencia aparente es solo con la fundamental. O sea, va a ser siempre más pequeño. Es decir, toma ese componente del voltaje y le saca el valor de RMS, toma ese componente y solamente ese componente de la corriente y se olvida de los armónicos para ese cálculo, ¿ya? Y le saca el valor de RMS y los multiplica. ¿Y por qué va a ser más pequeño este que este? Porque este tiene la multiplicación de estos dos y el S sub 1 tiene la multiplicación solo de estos dos y el S sin el 1, el S completo, tiene la multiplicación de este con este y todos los otros que le aportan valor de RMS. Es decir, va a crecer. Va a ser un numerito más grande. Y la representación del desplazamiento del factor de potencia, ¿qué viene siendo? Viene siendo el equivalente del ángulo de estas dos componentes, que usted no puede observar. ¿Ya? Viene siendo el equivalente de eso, del desplazamiento del factor de potencia. Si usted pudiera ver esos dos componentes bien dibujadas, encuentra el ángulo y pilla eso. Pero como las señales están distorsionadas, no las va bien. Tiene que hacer cálculos de este tipo para poder encontrar. Profe, mañana, o sea, el viernes lo encontramos en su oficina. ¿Hasta qué hora Voy a se...? estar en mi oficina hasta como a las 6, 7 si que lo quieren. Y si no, con la secretaria. ¿Y se a las 6 también? Se va también a hacer, sí, porque el viernes más encima. Ya yo me comprometo a estar al menos hasta las 6. Si no estoy a las 6, la tiran por debajo de la puerta. ¿Su oficina? Yo lo hice por la... Yo voy a venir, sí, el sábado temprano y voy a agarrarla. Entonces no llegue después el sábado a tirarla abajo de la puerta. A las 5 de la mañana. No voy a llegar tan temprano. Profe. A menos que definitivamente me haya entrado a la casa. Profe, y la... Y en ese caso no se No, preocupe venir por porque acá. no tenemos todo 7. A ti no vi. ¿Va? Profe, consulta, ¿qué porcentaje tiene esa evaluación online que se realizó en Moodle? No, no hay evaluación online en Moodle. Lo que pasa Ah, ya. Lo que pasa es que anteriormente alguna vez la hubo y quedó copiada y quedaron activas cosas en Moodle que no debieron haber quedado activas. Yo le hice ni un puntito. Ya la hice yo un puntito, igual que hice los ¿Y cómo a ver, dónde está la evaluación? Porque usted me dijo de que había hecho otra evaluación. Sí, pues yo hice la otra. De hecho, lo que me di ¿Ahí en la cuenta. evaluación? En la que Yo no estoy como el en video no, dice Año anterior. es que a mayor potencia, Ahí, abajo. Más abajo. Ahí, Ah, la evaluación. Ah, quedó activa. a mayor potencia Ya la voy a revisar y si es que algo davidoso, algo haré. voy capturando menos
porcentaje de armónico en el... O sea, capturo los mismos porcentajes, pero no logro los valores completos más cercanos a la corriente total. ¿Cómo? No entendí. Que a mayor potencia Ya. se generan los mismos armónicos. A mayor potencia agrandando el alfa, ¿no? No sin el alfa, porque ese ejercicio que está ahí en el mundo. Ah, ya, es que ni siquiera me acuerdo de las preguntas porque eso fue hace años. Y no resultó. Por Es eso no 10, dije. 20 y 30 kilovatios. Ya, es que ni siquiera me acuerdo de la pregunta. Tendría que abrirlo y mirar y tengo que hacer mi clase porque Ya. A ver, no. todos nos queríamos ir temprano y ya no nos vamos a ir temprano. Profe, hay un compañero que consulta mañana, ¿a qué hora lo puedo encontrar? Yo trabajo todo el día acá. Todo el día, ¿hasta qué hora? De hecho, yo llegué a las 8 y todavía no me voy. Todo el día, Todo el día. hasta las 6 de la tarde. Pero, yo siempre pongo la regla de oro de que me manden un correo. O sea, si me mandan un correo y me dicen, profe, ¿me puede atender, por ejemplo, a las 4? Yo me aseguro de estar a las 4 en la oficina. Ya, o sea, le mando Si un... llega a las 4 y no me ha dicho nada y a mí se me ocurrió ir al baño, ir a tomar un café o ir a mirar los pajaritos, nada que hacer. ¿Ya? Entonces Correo. lo mejor siempre es mandar un correo. Saco la confirmación del correo. Sí. Lo respondo casi al tiro, si no es problema. Vamos entonces ahora a los inversores trifásicos. ¿Por qué sistemas trifásicos? Principalmente porque nos permite evitar los problemas. Nos permite evitar los problemas de la potencia oscilatoria que tienen los sistemas monofásicos. No se ve también la imagen, va a variar. Pero aquí podemos ver unas señales de voltaje y de corriente de un sistema trifásico, ¿ya? Las señales de las fases A, B y C, que están en azul, rojo y amarillo respectivamente, arriba de voltaje, abajo también A, B y C en azul, rojo y amarillo respectivamente, y si se dan cuenta las corrientes aquí están en fase con respecto al voltaje. Si yo multiplico, y esto de nuevo es bueno ver las formas de onda, si yo multiplico el voltaje por la corriente para encontrar la potencia instantánea, encuentro que cada fase está aportando potencia instantánea con esas formas de onda. ¿Ya? Con esas formas de onda. Por eso les decía que es un poco la mentira de la potencia aparente, porque viene de aquí. ¿Ya? Esas son las potencias instantáneas. No sé si hayamos visto antes estas formas de onda, pero en estas potencias instantáneas podemos ver, por ejemplo, en la fase A, en este instante específico, la fase A no me está entregando potencia. ¿Y por qué no me está entregando potencia? ¿Cómo yo sé que no me está entregando potencia? Porque en el eje este valor es 0. En cambio, acá arriba, ¿cierto? En este instante de tiempo, la fase A me está entregando la máxima potencia que puede entregar. Y el resto del tiempo, ¿cierto? Está oscilando entre esos valores. ¿Ya? En un sistema monofásico, esta es la forma de onda de la potencia instantánea. Todos los valores en este caso son positivos. Si yo desfaso la corriente con respecto al voltaje, estos valores se empiezan a correr y hay valores negativos. ¿Qué significan los valores negativos? De que estoy devolviendo potencia. Es decir, la recibí en un instante de tiempo y en otro momento la entregué de vuelta. ¿Qué es lo que hace el valor RMS? El valor RMS, que si lo recuerdan, ¿cierto? En la expresión, cuando uno toma la señal en el tiempo, ¿cierto? En X RMS es igual a 1 partido por el periodo, por la integral de la señal al cuadrado, integrado sobre el tiempo, y a eso le aplico raíz. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta operación? Básicamente, el elevar al cuadrado me vuelve todos los valores positivos. Hago la integración y después, ¿cierto?, saco la raíz. Si vuelvo todos los valores positivos, estos valores negativos que tenía aquí los vuelvo positivos. Por lo tanto, pierdo esa información. Y eso es también lo que pasa con la potencia aparente. Entonces, por eso después la potencia aparente, si simplemente digo voltaje RMS por corriente RMS, se pierde la información del ángulo y por el valor cuadrado que está ahí, se pierde dónde están los valores negativos. Y después hay que separarla, ¿cierto?, en la parte de los reactivos para entender dónde se devolvió potencia dentro del ciclo, ¿ya? Y dónde se consumió potencia. En un sistema monofásico, de nuevo, recuérdenlo bien, la potencia está oscilando y está oscilando al doble de la frecuencia de la fundamental.
La gracia del sistema trifásico es que como las tres fases están desfasadas a 120 grados, ¿ya? Esas componentes oscilatorias que están ahí se compensan unas con otras. Por lo tanto, si yo sumo las potencias que están ahí y le aplico todo esto a una carga, la suma de esas señales que están ahí arriba es 1,5 constante. Constante. Es decir, no tengo una potencia pulsatoria en la carga, sino que tengo una potencia plana. Es un empuje, por así decirlo, en el autito perfectamente suave. ¿Ya? Por eso nos interesa un sistema trifásico y obviamente el sistema de electrónica de potencia va a tener que considerar... Pero eso no es una realidad, sí, ¿no? ¿Ah? Eso no es una realidad, sí. De que pase en continua pasa a ser así. No, es que esta es la potencia. Ah, Esto es potencia, Ah. es solamente potencia. ¿Ya? Es bueno de nuevo ver el tema de potencia porque la integral de la potencia es energía y eso también nos dice lo que le estamos pasando a la carga, lo que estamos convirtiendo en trabajo y también la forma en que lo estamos cobrando. ¿Y qué pasaba, profesor, con la potencia en el lado negativo? Se está devolviendo. Si yo tengo potencia en un ciclo que es positiva y después otro instante negativa, significa que en el ciclo la entregué y después la tuve que recuperar. Son los reactivos. Y son los reactivos. Un ejemplo de esto, un mal ejemplo, siempre se lo hago más a los del día que son más chicos, es que les digo ya, yo le paso lucas en la mañana, pero en la tarde le pido 200 pesos de vuelta. El día completo es un ciclo. ¿Cuánta plata le pasé? 800, ¿cierto? Lo que le entregué menos lo que me devolvió. ¿Ya? Porque en algún momento me devolvió. Y después esos 200 pesos se quedan todo el tiempo dando vueltas. Yo siempre le paso lucas, me entrega 200. Alguien podrá decir, ¿y por qué no le paso simplemente los 800? No, porque el sistema está condicionado así. ¿Y por qué está condicionado así? Por los acumuladores que hay dando vueltas. Es bueno entender desde el punto de vista de diagrama de bloques cómo funciona un sistema trifásico, porque en general los sistemas de electrónica de potencia son complejos, en monofásico son iguales de complejos, pero no es de tanta importancia para ustedes, porque son fuentes baratas, no así un variador de frecuencia o un inversor fotovoltaico, o ahora cierto que están los proyectos de BES por todos lados, un sistema de acondicionamiento de batería, que es mejor verlo por módulo. Entonces, este equipo que le estamos llamando inversor, pero rompiendo el programa, yo les pido que lo llamen convertidor, es en realidad un dispositivo que es bidireccional. ¿Qué significa que es bidireccional? Que el flujo de potencia puede ir desde el lado de continua hacia el lado de alterna o desde el lado de alterna hacia el lado de continua. ¿Y de qué depende que sea bidireccional? Solamente del diseño, tiene que cumplir el hecho de que sea switches controlado, y después de la estrategia de control, que no es parte del curso, pero que es bueno que ustedes sepan de que viene después una etapa adicional. Entonces, un inversor fotovoltaico, ¿desde dónde saca la potencia? Desde los paneles solares, ¿cierto? ¿Y a dónde inyecta la potencia? La toma de los paneles y la mete en la red eléctrica. Es, desde el punto de vista de diseño, prácticamente el mismo inversor que un inversor de un banco de baterías. ¿Qué es lo que hace el banco de baterías? Si la batería está cargada y yo necesito potencia, tomo la potencia de las baterías y la inyecto en la red. Pero en el momento en que requiero cargar las baterías, que es lo que hace el convertidor, toma la potencia de la red y la mete en las baterías. ¿Ya? Entonces un solo equipo con un buen control es capaz de hacer toda la pega. Desde el punto de vista de variadores de frecuencia, lo que se espera es que el equipo tome desde el lado de continua y pase al lado de alterna, porque ahí está la máquina, ¿cierto? Ahí está el motor. Pero existe la posibilidad de que yo tome la potencia del motor y la mueva al lado de continua. ¿Qué objetivo tiene esto? Frenar la máquina. Entonces, hay casos donde lo voy a dibujar de esta forma. Tengo mi convertidor de continua alterna y por el lado de acá tengo la máquina, ¿ya? Entonces, en operación normal, lo que estoy pensando es que estoy pasando la potencia desde allí hasta acá, ¿ya? Pero también puedo pasar potencia desde la máquina, obviamente cambiando muchas cosas, ya no puedo hacer los dos al mismo tiempo, y llevarla desde el lado de alterna hacia el lado de continua, que típicamente hay un condensador. De nuevo, ¿qué gano con esto? Hacer lo que se llama un freno regenerativo.
El problema es que sacar potencia de la máquina y meterla para acá implica que en algún momento la tengo que acumular, ¿cierto? La integral de la potencia es energía, y esa energía, por lo tanto, va a entrar a este condensador. Y si entra esta energía al condensador, ¿qué es lo que va a pasar con el condensador? Va a elevar su voltaje. Muy bien. Los ratings de voltaje de los condensadores son súper limitados y son súper cuáticos los condensadores, porque cuando revientan, murió todo. ¿Qué es lo que debería hacer entonces yo? Ojalá tener otro equipo aquí de alterna continua, que son los rectificadores de frente activo, ¿ya? Y que este dispositivo sea capaz de observar de que esta energía aquí, ¿cierto?, está elevando el voltaje del condensador y mover la potencia de vuelta a la red en forma controlada. ¿Ya? Y eso es lo que se llama un rectificador de frente activo, o un AFE, Active Front End, ¿ya? Que permite, utilizando la misma configuración que estamos viendo nosotros de inversores, pero actuando como rectificador, poder manipular el flujo de potencia, ya sea, ¿cierto?, hacia el lado de continua, pasa al lado de continua y de ahí pasa a la máquina, o desde la máquina, ¿cierto?, pasa a la continua y después vuelve a la red. Los nuevos HVDC son también el mismo sistema. HVDC, ¿se acuerdan que lo hablamos con tiristores? Pues bien, esa tecnología ya de alguna forma no es tan amable, no es tan agradable por la cantidad de reactivos que tiene, y ustedes lo están viendo, ¿cierto?, en el rectificador que están estudiando en la tarea. A medida, ¿cierto?, que mueven el alfa, los reactivos en la fundamental, el Q se disparan, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, utilizar un frente activo es mejor opción. Pero no siempre se tiene la posibilidad de hacer un frente activo. Cuando no se tiene un frente activo y se tiene un puente rectificador, yo todavía puedo hacer frenado regenerativo, pero tengo que poner una resistencia de shunt aquí en paralelo al condensador, de forma que cuando este condensador eleve su voltaje, ¿cierto?, por efecto de la energía, esto de aquí se cierra y el condensador se descarga hacia la resistencia, generando por lo tanto, ¿cierto?, pérdida en la resistencia que se disipa en forma de carga. Si es que no puedo retornar la potencia. ¿Desde qué punto de ahí en adelante sería, podría estar un panel de continuo? ¿Un fotovoltaico? Sí. Un fotovoltaico. ¿Dónde podría entrar? Si usted quiere un fotovoltaico, por ejemplo, y aquí tiene la red, lo que tendría que hacer es poner la red ahí. Aquí tiene un alterno continuo, ¿cierto?, que es un inversor. Y acá, generalmente los dibujan así, tiene su fotovoltaico. Obviamente hay más cosas entre medio, está simplificado. O sea, ese que dice, ¿cuál sería el inversor, profesor? ¿Es todo eso? Este de aquí sería el inversor. Ya. ¿Ya? Y si fuera un banco de baterías, ¿cierto?, este de aquí funciona como inversor cuando yo saco la potencia de la batería y la meto en la red, y funciona como rectificador cuando saco potencia de la red y la meto en la batería. Por lo tanto, insisto, lo mejor es hablar del término de convertidor, porque es bidireccional, ¿ya? Y no solamente inversor. Cuando en general, cuando se habla con un inversor, de un inversor, se está de alguna forma definiendo que por diseño y por control, porque después todavía necesita una etapa de control automático para poder hacer todo esto, ¿ya? El inversor solamente pasa potencia desde el lado continuo hacia el lado alterno. Pero cuando se especifica que es un convertidor, se está pensando en la bidireccionalidad. La mejor forma también de verlo es en modo de cajitas. ¿Ya? En el primer caso allá arriba está la red eléctrica, y si se dan cuenta después está el convertidor, de nuevo la palabra convertidor, con la palabra potencia, ¿cierto? Un power converter. Como estos equipos son PWM, es decir, tienen modulación por ancho de pulso, es decir, los voltajes y corrientes que generan, voltajes y fuente de corriente, voltajes y fuente de voltaje y corrientes y fuente de corriente, son pulsos de este tipo, que son tremendamente perjudiciales para las inductancias que están en los cables. Es totalmente necesario ese bloquecito ahí arriba, ¿cierto?, que dice filtros pasivos. Los filtros pasivos lo que hacen es atenuar los armónicos. ¿Dónde está eso? Filtro pasivo. O sea, que cuando lo está indicando dije, estoy seguro que alguien me va a preguntar, que yo veo lo que indico desde aquí, pero el resto no, ese de ahí, ¿cierto? Un filtro pasivo. Entonces es necesario conectar un filtro pasivo entre el convertidor y la red eléctrica, y después puedo tener un acumulador de continua, que puede ser un inductor o puede ser un condensador, y después tengo la carga. Por el lado, cuando es solamente un inversor, tengo una fuente de continua,
el acumulador, el inversor, puedo tener o no puedo tener filtros. En el caso que tengo una máquina no requiero los filtros, en algunos casos son necesarios reactores, y si me conecto a la red eléctrica es necesario los filtros, y acá puedo tener una carga o puedo tener directamente la red eléctrica, que es lo típico que se hace en aplicaciones de energías renovables. ¿Ya? De nuevo, el filtro es necesario. ¿Cómo están compuestos los filtros? ¿Cómo están compuestos los filtros? Los filtros son arreglos de acumuladores eléctricos. Los voy a dibujar acá, no voy a pasar mucho ahí. El más simple, para el caso fuente de voltaje, es utilizar un inductor que se considera, es un filtro de primer orden. Y si ustedes les pasaron BOE, ¿cierto? ¿Ah? ¿Les pasaron BOE? No. Pero tienen control automático. No. Con Ernesto. Y Ernesto les tiene que mostrar algo en un BOE. El BOE es un dibujo de cómo el equipo, como el dispositivo, afecta a las componentes en frecuencia. ¿Ya? Y esto de aquí es el típico dibujo del filtro. Esto significa que para una frecuencia de corte, ¿ya? Esto de acá deja pasar todo lo que está de aquí abajo hacia allá, ¿cierto? La frecuencia de corte para allá, y sobre cierta frecuencia atenúa. ¿Ya? Que sea de primer orden significa qué tanto atenúa. Si es de primer orden, atenúa con una pendiente de menos 20 decibeles por década. 20 decibeles significa que cada un orden de 10, es decir, de 100 a 1000 y de 1000 a 10.000, va a atenuar por 10. Va a atenuar por 10. O sea, o va a dividir por 10, mejor dicho. ¿Ya? Ese filtro, por supuesto, es simple. Un filtro de segundo orden es este que está acá, un condensador con un inductor, y este filtro tiene la característica de que ahora, por ser de segundo orden, tiene 2, porque es de segundo orden, por 20 decibeles por década, es decir, filtra más, pero tiene la desventaja de que como tiene un inductor y un condensador, aparece en esta frecuencia de corte una resonancia, donde amplifica. Y el tercer filtro es un inductor, condensador e inductor. ¿Qué efecto ¿Ya? tiene la resonancia ahí? ¿Cómo? Hablo de la resonancia, ¿qué efecto tendría? ¿El efecto? Sí, El efecto que yo justo caigo en esa frecuencia se amplifica por infinito. sí. Es destructivo. Entonces lo que se hace generalmente aquí es que en alguna parte por aquí se coloca una resistencia para quemar esa ganancia, lo que una resistencia da. Y acá tenemos un sistema, ¿cierto?, de tercer orden, donde acá tenemos menos 20 decibeles por década multiplicado por 3. Es decir, este filtro filtra más. ¿Ya? Cuénteme. ¿Puedo hacer una consulta? Se supone que los armónicos es como una contaminación dentro de la parte, ¿cierto? Es la distorsión de la señal que yo estoy poniendo. Pero existe otro concepto que es el ruido, ¿cierto? Sí. Yo lo confundo, no sé cuál es la diferencia. Es que lo que pasa es que si usted analiza la señal, usted mira la señal, ¿cierto? Usted la puede descomponer si la señal es periódica. Y ahí usted puede hablar de los armónicos. ¿Cuándo se habla de ruido? Se habla de ruido cuando usted tiene señales de medición, señales de instrumentación. Y ese ruido, entre comillas, ya es el efecto de la señal, sobre los cables de otras componentes de corriente que están circulando por otros cables, que al generar un campo magnético inducen un voltaje y por lo tanto generan una corriente, ¿cierto?, en este otro cable. Entonces, ¿dónde se habla de ruido? Cuando yo tengo contaminación de un elemento externo, por ese tipo de efectos, ¿ya? Y se habla generalmente de ruido en señales de instrumentación, porque chuta, yo lo probé en el laboratorio y el sensor funcionaba perfecto, lo llevé a una industria y ahora veo una nube, ¿cierto?, por efecto de que hay generalmente equipos de electrónica de potencia. Dejamos la embarrada cuando metimos los equipos de electrónica de potencia. Cuando sacan los papers, sobre todo en la IEEE, hay dos tipos de revistas. Está la revista con enfoque científico y está la revista que es para el gerente. Entonces, por supuesto, en electrónica de potencia se sabía el tema de los armónicos y la gente ha estudiado esto. Pero las gerencias no lo saben muy bien y muchas veces no lo entienden. Por eso yo enfatizo el tema de los armónicos, porque ahí está toda la clave. Entonces, ¿de qué forma se lo dieron a entender?
porque estaban dejando pero la embarrada en todos los sistemas de automatización, pues metían un convertidor y dejaban de funcionar todos los sensores bien. El concepto era de que habían aparecido gremlins en las líneas de instrumentación. Estamos hablando de los 80. ¿Alguien vio la película de los gremlins? Sí. Es de los 80, ya, porque estaban de moda. Básicamente son duendes, ¿cierto?, que dejan la embarrada, para darle a entender a la gente de que el fenómeno venía por este efecto. Y afortunadamente, desde el punto de vista electrónico, en electrónica e instrumentación, se supo rápidamente cómo resolverlo. No fue un mayor problema. Pero como la gente no lo sabía, metía un equipo de electrónica de potencia y quedaba embarrado. Gracias. De forma similar, pasó con los flickers. ¿Conocen lo que es un flicker, cierto? Pensamos, pero no me acuerdo. Los flickers Son variaciones de voltaje de baja frecuencia, sí, se llaman también parpadeos, porque justamente tubos de este tipo, ¿cierto?, empezaron a aparecer. ¿Ya? ¿Y por qué aparecieron los flickers? No por electrónica de potencia, afortunadamente. Aparecieron porque dentro de las oficinas que tienen este tipo de iluminación, aparecieron cargas que son motores que encienden y apagan todo el rato, que son básicamente las máquinas Xerox, las máquinas fotocopiadoras. Entonces usted mete una hoja en la fotocopiadora y ¿qué es lo que hace? Se activan unos motores, ¿cierto? Hacen pasar la hoja, una luz fuerte, etc. ¿Han visto una fotocopiadora? Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de consumo eléctrico, ese equipo estaba consumiendo nada, llega el caballero o la señorita a apretar el botón y el equipo debe mandar un chupón de corriente porque los motores están parados. O sea, básicamente tienen la corriente de inrush de los motores, de la corriente partida, digo. Y después desaparece la corriente. Y eso tenía un efecto en inductancias de línea, generaba una caída de tensión muy pequeña, pero esa caída de tensión era suficiente para que los tubos fluorescentes titilaran. A nadie le importa mucho si el tubo fluorescente titila, hasta que los oficinistas empezaron a tirar licencias por depresión. Como loco. Y nadie entendía, ¿y por qué se deprimen estos gallos si estamos en una época dorada? Hicieron la investigación y pillaron un efecto, se me va la palabra, pero estos efectos de persona, ¿no? O sea, es un efecto subconsciente que cuando te bajas la luz de esa forma, con esa frecuencia, las personas tienden a la depresión. Entonces el flicker se volvió importante, no directamente por un tema eléctrico, no es un problema de contaminación tan grave, ¿ya? Sino porque los oficinistas, que por supuesto tenían que producir, se empezaron a ir para la casa. Y ahí le pusieron atención. Las personas con epilepsia es fatal. Además. Son bonitas esas historias. Los semiconductores, la estructura que vamos a utilizar para sistemas trifásicos siempre es la de ahí arriba, ¿ya? Que en el fondo es como la de un puente rectificador, puente completo trifásico, con los switches 1, 3 y 5 arriba, abajo 4, 6 y 2, y aquí viene la diferencia. Si yo quiero un dispositivo fuente de voltaje, necesito poner un IGBT con un diodo en antiparalelo, porque tengo que manipular la corriente, ¿cierto?, negativa que habíamos mostrado anteriormente. Pero si yo quiero un dispositivo del tipo fuente de corriente, que en su lado de continuo utiliza un inductor, necesito un arreglo de este tipo, con un IGBT, con un diodo en serie, para poder soportar el bloqueo inverso. Se los comento nomás, en este curso ustedes saben que está enfocado, ¿cierto?, en fuente de voltaje, por lo tanto ese switch que ya habíamos visto, en el fondo aparece en cada uno de estos elementos que está acá. La operatoria del switch también dijimos, ¿cierto?, de que la pierna yo no la puedo cortocircuitar, porque si la cortocircuito la fuente continua y quemo el equipo. Por lo tanto, hay un switch superior y un switch inferior que tienen que operar con lógica negada. ¿Qué significa que operen con lógica negada? El switch inferior está encendido, por lo tanto el switch inferior tiene que estar apagado. Y si el switch superior está encendido, el switch superior tiene que estar apagado. Un último detalle sumamente importante: las velocidades de encendido y apagado de los switches no es idéntica. ¿Cuánto se demora en encender y apagar uno de estos switches? Aproximadamente 1 microsegundo, 500 nanosegundos, ¿ya? Pero no son idénticos. ¿A qué me refiero? A que lo que me cuesta encender el switch pueden ser 500 nanosegundos y lo que me cuesta apagar el switch pueden ser 1 microsegundo, es decir, el doble, ¿ya? Si yo no tomo la precaución de que en algún momento los dos switches estén abiertos, solamente ese retardo puede hacer que por 500 nanosegundos se genere un cortocircuito, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer ese espacio que está ahí,
que se denomina tiempo muerto o dead time. ¿De cuánto es el tiempo muerto? Lo suficiente para que se establezca, ¿cierto?, el tiempo encendido y apagado de los dos switches y evitar los cortocircuitos. Típicamente un tiempo de 1 a 2 microsegundos es más que suficiente, pero no hacerlo lo que hace que finalmente el convertidor se escucha ese mal switcheo. Profesor, Cuénteme. o sea, lo que se ve abajo es la corrección. Este espacio de aquí es la corrección. Esto de aquí es para fuente corriente. Porque ¿Qué digo es lo que que- dejar un espacio genera problemas. Hay que dejar ese espacio. Ese tiempo muerto hay que dejarlo. Ah, Hay que dejarlo. Entonces no es solamente el negado, sino que además hay que dejar ese espacio. ¿Y dónde? Ahí me perdí un poco con el switch, profe, porque estaba explicando la estructura. Explicó y. como que lo que decía. Lo que pasa es que esa estructura Sí. puede ser utilizada para convertir fuente de corriente y fuente de voltaje, solamente cambiando el switch y el acumulador. Pero ¿cómo encaja eso con la estructura que monté ahí? Esto de aquí Sí. es el convertidor. Ese es. Ahí cambia la. ¿Qué Formas de onda. profe, ¿Qué Cuéntame. problemática nos permite resolver lo anterior? Es lo mínimo necesario para... ¿Cuál parte? La parte de acá Sí. permite tener una visión holística, como lo dice, respecto a la aplicación del convertidor. Es decir, usted se olvida de que es simplemente una máquina, sino que simplemente convierte de un lado para otro lado, pero que además tiene el efecto de los armónicos, por lo tanto requiere el filtro. No es que imagino en el escenario que uno va a una cierta industria y tiene ciertas problemáticas y esta caja de herramientas me permite resolver. Más que ahí, le permite entender lo que tiene frente a usted. Y lo segundo es que si usted quisiera desarrollar, y es posible desarrollar, ya usted podría armar en el fondo con estos legos, porque si se da cuenta son puros legos, nuevas aplicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que está de moda hacer cargadores de bancos de baterías para sistemas de vehículos eléctricos que trabajen en forma paralelizada. Cosa de meter un chorrón de corriente en las baterías sin tener que pagar esas pérdidas a los semiconductores paralelizados. Entonces, eso se puede hacer. Niveles. Los niveles dependen de la forma de onda que se genere. Si se dan cuenta, el primer caso tiene 2 niveles. ¿Por qué tiene 2 niveles? Porque puedo generar un X de C y un menos X de C, donde X de C puede ser corriente continua, voltaje continua. 3 niveles, si es que genero un estado cero, genero el 0, el X de C y el menos X de C. Y también puedo generar lo que se llama la estructura multinivel. La estructura multinivel es el equivalente y la búsqueda de una solución a mejorar la calidad de las formas de onda y por lo tanto, ¿cierto?, disminuir la distorsión. Que disminuir la distorsión en convertidores de conmutación forzada es patear los armónicos lo más a alta frecuencia posible, ¿ya? Y lo que se hace es que se hacen trabajar, como les comentaba, equipos en paralelo, de forma de que un equipo me aporte X de C y el otro equipo me aporte X de C, pero en la conexión de los dos equipos me aportan, ¿cierto?, la suma o no la suma de los voltajes. Si ustedes ven esta forma de onda de aquí y se tratan de imaginar una sinusoidal, parece más una sinusoidal de la que está allá arriba, guardando, ¿cierto?, la distancia de que ninguna de las dos está cerca de ser una sinusoidal. Profe, Y esto es lo que les mostraba, déjenme terminar aquí, y esto es lo que les mostraba, ¿ya? Esto de aquí, se lo mostré la clase pasada. Esto de aquí es una señal multinivel, parece un tejido medio. Pero son formas de onda osciloscopio y deberían valorar el hecho de que estas formas de onda se sacaron aquí. Es un equipo multinivel que, si se dan cuenta, el resultante, y una corriente, en este caso la corriente resultante, es esa corriente amarilla que está ahí arriba. Tiene, o yo puedo identificar una sinusoidal ahí fácilmente, ¿cierto? Semiciclo positivo, semiciclo negativo, está distorsionando. Y esa corriente que está ahí se genera sumando estas 3 corrientes. Esta corriente y esta corriente, que son del tipo PWM, como la vimos un poco en el monofásico, ¿ya? Pero que está diseñado de tal forma la modulación, es decir, cuando enciendo y apago los switches, de forma de que en estos casos se sumen y en otros casos no se sumen. Eso requiere un diseño de la modulación. Aquí hay distintas clasificaciones de los convertidores. profe, Cuéntame. esa corriente tendría 6 niveles. Tiene 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
El 0, 3 para arriba, 3 para abajo. El 0 siempre se cuenta. También unido. Tenemos entonces acá clasificación de los convertidores. Convertidores fuente de voltaje de 2 y 3 niveles, y después aparecen las topologías multinivel. No nos vamos a ir a topologías multinivel, pero es bueno que al menos ustedes la hayan escuchado. Las topologías multinivel se están usando harto en accionamiento. SBIO, acá en Concepción, para el bombeo de agua, tiene unas bombas gigantes, ¿cierto?, con motores grandes, y esos motores grandes son accionados con estructuras del tipo CHB, cascada H-bridge, ¿ya? Donde, como son motores grandes, requieren grandes voltajes, y la forma de lograr ese gran voltaje es tomar una celda de voltaje, otra celda de voltaje, voy a hacer 3 nomás, ¿ya? Ahí tengo, ¿cierto?, 3 celdas de voltaje, y ahí llego a una fase de la máquina. Y esta otra fase tiene 3 celdas separadas más, ¿ya? Y la otra fase va a tener 3 celdas separadas más, que están conectadas en serie. Están conectadas en serie, esas acá, y acá, ¿cierto?, se conectan en un punto neutro, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Este motor, no sé si es el caso de SBIO, pero puede ser perfectamente un motor de 13,8 kV, que es lo máximo que se tiene con motores ahora, y cada una de estas celdas perfectamente puede ser, por decir algo, de 4 kV o de 5 kV. No son de 5 kV, pero más o menos para ilustrar el tema, de 5 kV. Entonces, si se dan cuenta, cada celda tiene que aportar un voltaje mucho más pequeño de lo que realmente necesita el motor. Las celdas no son realmente de 5 kV, están bajo el kilovolt, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, ¿cuántas celdas hubiera tenido que colocar? 14 o 15, ¿cierto? El hecho de que esas celdas, que después cada una de estas celdas además tiene su propio condensador, y después tiene su propio rectificador, y después hay un transformador multipulsos por el otro lado también haciendo la pega, es bastante complejo y bonita la estructura. La gracia de ese sistema es que si se llega a morir una celda, yo la puedo cambiar con el equipo funcionando. Y la gracia que tiene el equipo, les voy a traer el paper la próxima semana, ya, es de que utilizando transformadores multipulsos, como tengo un montón de rectificadores, puedo lograr una muy buena calidad de corriente en la entrada de los transformadores. Pero la estructura es compleja, es cara, ¿ya? Pero con la redundancia que tiene, es sumamente confiable. El gallo que sacó este convertidor, lo sacó como en los 80, su nombre es Peter Hammond, como un jamón. En la hora también, yo no he tomado ni no sé. En una estrategia de marketing sumamente fea, le puso Perfect Harmony. Entonces, si ustedes le dicen el Perfect Harmony, ¿cierto?, piensan en armónico, debe ser muy limpia, pero claro, el equipo igual tiene armónico. Entonces, en realidad, a lo que alude el Perfect Harmony es a una armonía perfecta y no a una característica de armónicos perfectos. Lo metió al mercado, le ha ido súper bien. El equipo es muy querido, es muy complejo, pero es muy querido por la simpleza que tiene y porque después incluso se pueden morir 2 o 3 celdas y el equipo tiene funciones como para poder reestructurarse a través del control y empezar a desplazar el neutro. Es una locura ese equipo. Y yo en mi trabajo de doctorado traté de hacer lo mismo, pero con fuente de corriente. Cuéntame. ¿Qué magnitud de valores tendrá? ¿Ah? ¿En qué magnitud de valores? ¿El precio? Sí. No tengo idea. No tengo idea. Publicidad engañosa, entonces. ¿Ah? Publicidad engañosa. Sí, pues cuando le dicen, no, pues si yo hablo de la armonía, porque además, por el lado, ¿cierto?, de las celdas monofásicas que están allá, puedo generar niveles, cosas multinivel. Está el NPC, que también se los voy a mostrar, y está el Modular Multilevel Converter, que también utiliza una estructura de ese tipo, y utiliza un lado de continua más grande, y eso se está usando fuertemente ahora para hacer HVDC. El Modular Multilevel Converter apareció por ahí por la década del 2000, a finales del 2000, fue un equipo industrial que pasó a la academia. ¿Qué quiere decir esto? De que el equipo primero alguien lo hizo en la industria, les funcionó, y cuando funcionó y no lo pudieron entender más, se lo pasaron a la gente que trabaja en las universidades, y de ahí se empezó a desarrollar un poco más. Yo cuando hice el magíster este equipo no existía, y cuando hice el doctorado y lo estaba terminando, este equipo era grito y plata. Yo trabajé y me doctoré en la parte de convertidores fuente corrientes, que les expliqué, cierto, que eran equipos que funcionan perfectamente bien para minería en comparación con los fuentes de voltaje,
pero que lamentablemente estaban patentados por Rockwell, así que solamente Rockwell los puede fabricar. Alguna vez conocí a uno de los gallos de Rockwell de I+D y le ofrecí que me contratara. Y el gallo me pescó, pero me casé, no hay ninguna haya aquí saca nada. Hace frío además en Canadá. Me gusta el frío, pero me sirve la luz. Y este equipo igual se puede hacer en 2 y 3 niveles y en multinivel. De hecho, yo trabajé en un sistema de como por conexión en paralelo, que ahí quedó botado. Y existe otro tipo de convertidor, que es el convertidor de impedancia, que funciona como una fuente de continua, y un convertidor a la vez, que también, cierto, tiene sus versiones en multinivel. Todo eso de nuevo es para que sepan de que hay más sabores de los que simplemente nos vamos a centrar. Nosotros nos vamos a centrar solamente en esa parte, pero esto todo, es todo un mundo. Y ya con esto vamos a terminar, ya que dijimos que iba a ser corto. Nos vamos a quedar entonces con el inversor fuente de voltaje. En el inversor fuente de voltaje nos vamos a quedar con esta estructura. Nos vamos a quedar con esta estructura. ¿Ya? Y esta estructura tiene por este lado un voltaje de continua, que generalmente se logra a través de un rectificador más un condensador. Tiene sus 6 semiconductores. Y por el lado de acá, igual que un puente completo, se conectan las fases. Hay que considerar que el voltaje lo vamos a aplicar hacia allá. La corriente entra por la barra positiva, ¿cierto? Se retorna por la barra negativa, y las corrientes en este caso, ¿cierto? Y a diferencia del rectificador, salen por cada una de las fases. Si se dan cuenta, el voltaje del convertidor, desde el punto de vista de la carga, lo que observa la carga es una especie de transformador, no un transformador, ¿cierto? Una especie de transformador que está conectado ¿en qué? No, o sea, no, sí, está conectado, ¿cierto? Pero que está conectado en delta. ¿Y por qué está conectado en delta? Porque aquí yo no tengo las fases disponibles. Lo que yo tengo aquí es la diferencia de voltaje entre la fase A y la fase B, entre la fase B y la fase C, y entre la fase C y la fase A. Es decir, lo que impone el convertidor son voltajes entre línea y no voltajes de fase. Pero por otro lado, desde el punto de vista de corriente, lo que entrega son corrientes de fase. Entonces vamos a tener que esforzarnos un poco en analizar cómo el convertidor opera, y sobre todo para poder determinar cuáles son las potencias que está entregando. Y con esto sí terminamos. 2 formas de considerar la modelación del convertidor. Necesitamos una fuente continua, ¿cierto? La fuente continua se arma con un condensador, pero además necesita una fuente de corriente típicamente controlada. Cuando tenemos un sistema del tipo variador de frecuencia, esa fuente de corriente en el fondo es el rectificador. Pero cuando tenemos un sistema fotovoltaico, ¿de dónde sacamos esa fuente de corriente? Del sistema fotovoltaico. El panel solar en el fondo se comporta como una fuente de corriente. Y las baterías, a pesar que son fuente de voltaje, exactamente lo mismo. Por el lado de allá, tenemos, ¿cierto?, el filtro, que en este caso es un filtro RL. Uno no pone la resistencia a propósito, pero es bueno considerar, sobre todo porque así convergen mejor las simulaciones, una resistencia pequeña además del inductor. Y después tenemos un voltaje que es V sub L, que bien podría ser el voltaje de la red o que puede ser el voltaje del estator en una máquina rotatoria. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, como es el modelo de un convertidor, de un inversor, disculpen. Esto es importante porque la profesora Leyani lo tiene que tomar, y lo que va a hacer la profesora Leyani, es que se va a enfocar en la parte de accionamiento de aquí para allá. Es decir, va a decir, ustedes conocen el inversor, conocen la prima de acá, de ahí para allá es lo que va a decir. Y ese L, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? La inductancia del estator, y el R va a ser la resistencia del estator. El modelo aquí está, ¿cierto?, en forma bien general, porque puede ser aplicado tanto en redes como en motores. Y en caso de que quieran sistemas de energía renovable, lo mejor es utilizar un filtro LCL, un filtro de tercer orden, LCL, con resistencia, y allá, ¿cierto?, tienen la red eléctrica. La gracia de este filtro es que si yo inyecto corrientes con el convertidor, estoy inyectando corrientes contra el voltaje, ya por tanto, ¿cierto?, para manipular la potencia con un voltaje fijo por la red, yo tengo que manipular la corriente. El filtro me permite un muy buen filtrado, pero además, y anoten este concepto porque este es el futuro,
Si yo cambio la estrategia de control para controlar ese condensador y no tengo red, porque por alguna razón desapareció la red eléctrica, tengo lo que es un convertidor del tipo grid forming o formador de red. ¿Qué es lo que es un convertidor grid forming o formador de red? Es un equipo que ante la desaparición de una red eléctrica puede generar una fuente de tensión para levantar el resto de los equipos. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo, por ejemplo, en la universidad sistemas de energía renovable y además tengo la red de CGE, lo más probable es que todos los sistemas de la universidad inyecten contra el voltaje CGE. ¿Por qué? Porque la espalda de CGE para proveer ese voltaje es mucho más grande que la espalda que tiene la universidad. CGE en el fondo está respaldado, ¿cierto?, por las generadoras grandes, ¿cierto?, que están en el sistema de transmisión. Pero pensemos, se corta la luz, cosa que es bastante habitual en esta universidad, sobre todo en verano. Se corta la luz y yo quiero seguir trabajando. ¿Cómo puedo de nuevo levantar la red eléctrica? Necesito que alguien dentro de la universidad funcione como una fuente de tensión de referencia, cosa que el resto lo siga y empiece a inyectar como si CGE todavía estuviera. Ahí es donde aparecen los convertidores formadores de red. Son convertidores que tienen la espalda suficiente, ya sea porque tienen suficiente generación o tienen bancos de batería muy grandes, que permiten levantar la red eléctrica cuando no hay una red de referencia. ¿Cuál es el uso de este tipo de formadores de red? Se usan en algo que se llaman microredes. ¿Han escuchado el concepto de microredes? Googleenlo, les cuento el próximo martes, el próximo lunes. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Estamos de alguna forma buscando avanzar hacia microredes. En forma rápida, la red eléctrica en este momento, ¿qué es lo que consideran? De que la universidad consume y alguien le vende. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la universidad tiene capacidad de generar? Perfectamente se puede desconectar de la red eléctrica y trabajar con su propia generación. Quizá a la universidad no le interese, ¿ya? Pero hay industrias que tienen suficiente capacidad de generación que lo podrían hacer. Agroindustrias, por ejemplo. ¿Ya? Agroindustrias que en este momento, ¿qué es lo que hacen? Prenden grupos electrógenos para evitarse las horas puntas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? De alguna forma, y si no lo hacen, podrían levantar a través de convertidores estáticos redes eléctricas y controlarlas. Y el problema es que eso requiere mucho control, ¿ya? Y todavía está en bastante desarrollo. Pero se está avanzando hacia allá. Y es el futuro definitivamente, porque cada vez tenemos más conectividad. ¿Ya? Hace 20 años, ¿cierto?, los que teníamos celulares, el celular no se conectaba a ningún lado, y ahora puedo mejor YouTube en mi celular que en el computador. Cada vez tenemos mejor conectividad. Cada vez tenemos mejores procesadores y más baratos. Cada vez aparecen algoritmos más desarrollados. La IA es un ejemplo de esto. Y cada vez esta tecnología y las tecnologías de almacenamiento y de fotovoltaico y otros tipos de generación disminuyen más y hay un mayor efecto, una mayor búsqueda de sacar sistemas, sacar grupo electrógeno que contamina, que contribuye con los gases invernaderos. Entonces todo está moviendo a que el sistema eléctrico termine siendo un sistema totalmente automatizado, no solamente con protecciones, sino que con un control fino, y ese control va a terminar siendo con equipos de este tipo. No les debería contar esto porque Juan Carlos espera de que se vayan más para el lado eléctrico, pero créanme, y búsquenlo por favor, pueden ver videos en YouTube, etcétera, hay esta divulgación de esto, es básicamente lo que tiene que pasar. Microredes. ¿Quedamos hasta acá? Si alguien tiene consultas, me las puede hacer ahora.